Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 151, ¿traicionar al planeta? Golpe. El sueño se hizo añicos y Edward despertó sobresaltado. Comillas. Exhaló lentamente, calmando el temor que aún lo atormentaba. Si no fuera por su inmunidad a la corrupción, no se habría atrevido a adivinar nada sobre aquel castillo construido sobre lo que parecía ser la entrada al mar del caos. Al menos ahora estaba seguro, la ubicación era correcta y los espectros existían de verdad. Pero el problema era que, Sanguine había facilitado la dirección con demasiada facilidad. ¿Podría ser una trampa? Pero solo busco a esos dos espectros, así de simple. Tal vez, ¿debería dejarlo reposar un rato? Después de todo, aún no he asimilado del todo la poción del astrólogo, y tampoco tengo listos los demás materiales para el ritual, no hay prisa. O tal vez podría forzar el resultado usando, Madman to the Right, y usar la capa de invisibilidad para acabar silenciosamente con los dos espectros. Justo cuando Edward estaba absorto en estos pensamientos, una voz salió de su bolsa: Audrey. Edward, necesito hablar contigo, ¿puedo salir ahora? Esperar. Salió rápidamente de la iglesia de la cosecha, se apareció y regresó a la villa. Lilith, que estaba descansando en el sofá, se animó en cuanto él llegó. Comillas, has vuelto. HMM. Edward abrió la bolsa y ayudó a Audrey a salir. Apenas había levantado la cabeza cuando notó que Lilith la miraba con una expresión de enfado y tristeza. ¿Cómo qué te pasa, Lilith? Absolutamente nada. Apartó la mirada y se dejó caer de nuevo sobre el suelo. Edward se inclinó y le susurró unas palabras al oído a Audrey. Ella sonrió dulcemente y acarició la cabeza de Lilith. No me quedaré mucho tiempo, ¿de acuerdo? No te preocupes. Comillas, la señorita Lilith no está molesta. Dos de ellos compartieron una risita. Luego Edward se puso serio. Comillas, ¿qué está sucediendo? La expresión de Audrey se tornó solemne. Elena me envió una carta hace unos días. Decía que la mujer que sedujo al príncipe de Sac, Tracy, había desaparecido. Claro, ya lo sabíamos. Pero lo extraño es que el príncipe pronto trajo de vuelta a otra mujer. Es como si se hubiera olvidado por completo de Tracy y hubiera volcado todo su afecto en esta nueva. Elena dice que, la nueva mujer le produce la misma extraña sensación que le producía Tracy en su día. Edward arqueó las cejas. Comillas, ¿otra bruja? Muy probablemente. ¿Así que la Iglesia de la Noche Eterna ha renunciado a perseguir a Tracy? Tiene sentido. Tracy solo cumplía dos propósitos reales: ser el chivo expiatorio de la inminente gran niebla tóxica y servir como recipiente para el descenso divino. Si no logran recapturar a Tracy, el descenso divino tendrá que retrasarse, pero el encubrimiento de la gran niebla y el plan de trata de personas aún deben continuar, así que simplemente han contratado a una nueva bruja. ¿Qué demonios hizo el príncipe de Sac en su vida pasada para ser atormentado de esta manera? Audrey continuó. Ayer, Force y la señorita Xio vinieron a verme. Mientras investigaban a ese hombre alto, descubrieron algo más. Comillas, ¿que encontraron? Siguieron a alguien que había tenido contacto previo con el hombre alto, hasta un hotel en el distrito de Hilton. Rápidamente relató lo que Force y Hugh habían vivido la noche anterior. Edward se quedó paralizado. Botis, el santo de los secretos de la Orden Aurora, así que realmente me estuvo buscando todo este tiempo. Espera. Su rostro se ensombreció drásticamente. Comillas, masacró a todos en ese hotel, esos maníacos de la Orden Aurora. El rostro de Audrey palideció ligeramente, estaba furiosa y asustada a la vez. Había leído muchas veces en los periódicos sobre la Orden Aurora asesinando a tal o cual persona o cometiendo tal o cual acto, pero ver las acciones de Botis de primera mano la había conmocionado al darse cuenta de lo aterradora que era realmente la secta. La primera reacción de Edward ni siquiera fue de culpa por implicar a otros. Era miedo, miedo a que si Botis era capaz de asesinar a todo un hotel por una sola pista, mañana podría matar a todos con quienes Edward alguna vez había interactuado. Force, Xio, Klein, Dan, y Audrey. No. Esto no puede continuar. Entonces, Edward recordó de repente su conversación anterior con la serpiente de Mercurio, Bill Auceptin. Bill le había dicho que tomara la iniciativa, pero no le había especificado qué significaba eso.
Pensándolo bien, su conversación había girado en torno a otra serpiente gigantesca, un ángel de secuencia 1, así que Bill no podía haberse referido a ese objetivo. ¿Quién más representaba una gran amenaza para él? Botis, por supuesto, el santo de la Orden Aurora, que aún lo estaba buscando. Así que ahora tengo que encontrar a esa persona mejor en adivinación, para que me ayude a dar caza a Botis. Caza, un semidios del camino del aprendiz. Audrey respiró hondo y añadió, y una cosa más, mencionaron la escuela de pensamiento Rose. Dijeron algo sobre una posible colaboración. Botis quiere colaborar con la escuela de pensamiento Rose. ¿Se trata de una decisión personal, o es el lado racional del verdadero creador, que intenta formar una alianza con el árbol madre del deseo? De repente, Edward recordó lo que la conciencia frenética le había dicho una vez. Está colaborando con ese odioso bastardo. Ese odioso bastardo, era el árbol madre del deseo. ¿Para matarme? El lado racional del verdadero creador, que alguna vez fue el lado humano del antiguo dios Sol, asociándose en realidad con una deidad exterior. ¿Cómo es eso posible? En el mundo de los misterios, existe un consenso general: las iglesias de los 7 dioses ortodoxos odian al verdadero creador, a la demonisa primordial, al lado oscuro del universo y a otros dioses malignos. Pero detestan aún más a la luna primordial y al árbol madre del deseo. Lo mismo ocurre al otro lado: la Orden Aurora, la secta demoníaca, los sanguinarios y la Orden ascética de Moisés tampoco se llevan bien con la escuela de pensamiento de la Rosa. Eso se debe a que la luna primordial y el árbol madre del deseo son dioses exteriores, invasores extranjeros que quieren apoderarse de la tierra y de las sefirot selladas en su interior. Los 7 dioses y el verdadero creador. Eso es simplemente un conflicto interno. Pero la verdadera amenaza reside en resistir la invasión desde el exterior. Si el lado racional del verdadero creador realmente está cooperando con la escuela de la Rosa. Eso es, una traición planetaria. De verdad soy una molestia tan grande para ellos. Un escalofrío le recorrió la espalda a Edward. Por un instante, solo pudo esperar estar exagerando. ¿Se te ocurrió algo?, preguntó Audrey con cautela. Esto podría ser serio, exhaló. Deberías regresar por ahora. Necesito visitar la iglesia de la diosa de la noche eterna. Está bien. Una vez que Audrey estuvo a salvo de vuelta en la bolsa, Edward se apareció directamente en la catedral de San Samuel. De vuelta en la villa, Lilith parecía perdida y aturdida. Hizo un puchero. Comillas HMPH. Odio a Edward. Odio a Audrey. Odio a Susie. Susie, que dormitaba en casa, estornudó varias veces seguidas. Levantó la cabeza con cautela y miró a su alrededor, pero al no ver nada fuera de lo común, volvió a dormirse lentamente. Edward se dirigió directamente a la biblioteca, donde solía rezar a la diosa. Formó el círculo ritual con expresión solemne y comenzó su oración. Ruego por el poder de la noche. Ruego por el poder del secreto. Ruego por el favor de la diosa. Acabo de recibir información de que los seguidores del verdadero creador podrían estar colaborando con la escuela de pensamiento de la Rosa. ¿Indica esto un cambio preocupante en la actitud del verdadero creador? Vainilla nocturna, flor de la luna carmesí. Por favor, lleva mi oración a la diosa. Flores de la luna carmesí. Por favor, lleva mi plegaria a la diosa. Tararear. Una energía informe se arremolinaba por toda la habitación. Las cenizas de las hierbas quemadas y la tierra circundante se elevaron en el aire y se unieron para formar una sola palabra. No. Edward dejó escapar un suspiro de alivio al instante. Pero entonces, las cenizas se movieron de nuevo, reorganizándose para formar una frase. Simplemente llegaron a un consenso superficial: matarte, eso es todo, no te preocupes. No. Señora, ese no se preocupe final pretendía ser tranquilizador. ¿Cómo se supone que voy a sentirme tranquilo? Incluso si fueras tú el objetivo de esos dos, dudo que estuvieras tranquilo, ¿verdad? ¿O simplemente estás haciendo alarde de lo bien que funciona tu humanidad? Aunque su mente murmuraba mil quejas, los labios de Edward solo pudieron formar una respuesta respetuosa. Comillas, entonces, ¿qué debo hacer? Las cenizas rodaron una vez más, formando nuevas palabras. Nadie se atreve a hacer nada en tu contra en una iglesia. Una ráfaga de viento atravesó la habitación, llevándose todo a su paso. Edward se quedó inmóvil, frunciendo el ceño con confusión. Nadie se atreve a hacerme daño en una iglesia. Le estaba diciendo que se escondiera allí, pero no podía quedarse en una iglesia para siempre sin hacer nada. Así pues, el mensaje implícito era: si quieres estar a salvo, quédate en la iglesia,
Pero si quieres solucionar el problema, tendrás que arreglártelas solo. TCH. Esa era la misma actitud que la diosa tenía hacia Klein, ¿no es así? Me parece bien. Los peces gordos de este mundo misterioso, por mucho que quisieran invertir en ti o impulsarte, jamás te tratarían como a un niño. Nadie te lo iba a dar todo masticado. Si no tenías la fuerza suficiente, morir era simplemente lo que te merecías. Si la escuela de pensamiento Rose está involucrada ahora, debería ir a buscar a Sharon y Marie de nuevo. Espero que sigan en el bar Brave Arts. Se dirigió a un rincón apartado y llamó a su pájaro mensajero. En el instante en que apareció, Edward notó que sus plumas eran visiblemente diferentes a las de esa misma mañana. No solo eran más brillantes, sino que habían comenzado a aparecer tenues vetas carmesí en las puntas de sus alas. Así que esta es la evolución a partir de comer plumas de fénix. ¿De verdad un Pidgey puede convertirse en uno? Oh. Necesitas enviar un mensaje. ¿A quién? Edward hizo una pausa, ahora que lo pensaba, el pájaro no había visto a Sharon antes. Así que dijo, por favor, dale un mensaje a tu amiga sin cabeza. Pregúntale si sabe si Sharon y Marika han sido el objetivo de la facción de la indulgencia de la Escuela de Pensamiento Rosa. Si lo sabe, pregúntale dónde están ahora. Si no lo sabe, adviérteles que se muden cuanto antes y dime dónde puedo encontrarlos después. El pájaro negro parpadeó, flotando en el aire con la mirada perdida mientras intentaba procesar las largas instrucciones. Edward se frotó la frente, se dio por vencido y garabateó todo en un trozo de papel. Se lo entregó. Toma, solo dale esto. Comillas lo tengo. Extendió sus alas y se desvaneció en el mundo de los espíritus. Unos minutos después, reapareció. Dice que ya les ha informado a esos dos que se muden. Comillas, ¿a dónde fueron? Ella dice, que no necesitas saberlo. Edward parpadeó. Comillas, ¿qué? El pájaro negro revoloteó y habló con inflexión mecánica. La mujer sin cabeza dice, tú, estás llena de desgracia. Debes mantenerte alejada de la escuela rosa. Asunto, ellos se encargarán, ellos mismos. Tras hablar, ladeó la cabeza. Eso es exactamente lo que dijo. ¿En serio? Entonces, ¿por qué te molestaste en entregar mi mensaje? También dijo, Sharon, te debe una. Edward agitó rápidamente la mano. No hace falta imitarla. Capítulo 152, un nuevo miembro del Club del Tarot. El pajarito rápidamente cambió a un tono más normal y dijo, oh, también dijo que en cuanto a la comisión que Sharon te debe, ella puede ayudarte una vez, pero costará 10.000 libras. ¿Cancelar una deuda y cobrar 10.000 adicionales? Que un ángel, aunque caído, cobrara ese precio no era precisamente escandaloso. Pero no había mencionado las monedas de oro. Lo entiendo. No tengo ningún otro mensaje que enviar. Puedes regresar. Comillas, adiós. Chilló alegremente y voló de regreso al mundo de los espíritus. Era solo Edward, o la personalidad del pájaro parecía completamente diferente ahora. No se trataba solo de una mejor actitud de servicio, de alguna manera, se sentía genuinamente más humano. Backlund, municipio de St. George. Klein tiró de la cadena del inodoro y salió del baño con una expresión de alegría en el rostro. Justo ahora, Pequeño Sol le había informado que había conseguido la raíz y el jugo verdaderos de un treant de niebla. Eso significaba que ya tenía todos los ingredientes para la poción de mago de la secuencia 7. Esta noche podría continuar con su progreso. Tras secarse las manos, Klein se acercó a Lepar. Lo siento, hace cada vez más frío y me ha sentado mal al estómago. Este era el primer proyecto de inversión de Klein desde su llegada a este mundo, un diseño de bicicleta basado en el manuscrito de Roselle, significativamente mejorado y modernizado. Había probado el prototipo más reciente ese mismo día y lo encontró prácticamente idéntico a las bicicletas que había usado antes. Ya se estaban llevando a cabo negociaciones para iniciar la producción en masa del proyecto. Lepard soltó una risita. Es bastante normal, sobre todo a mi edad. El cuerpo simplemente empieza a fallar. Tenemos una diferencia de edad significativa. Entonces Lepard se enderezó, adoptando un tono más serio. Muy bien, entonces, bauticemos oficialmente al vehículo como la bicicleta de pedales. Claro, es tu invento, no tengo ninguna objeción. Mientras generara ganancias, a Klein le daba igual cómo lo llamaran. Justo cuando salía del salón, o de repente una voz etérea y con varias capas, alguien le estaba rezando. Una voz de niña. Podría ser la señorita Justicia. Dudó un instante y luego se dio la vuelta. Bajo la mirada perpleja de Lepard, se agarró el estómago de nuevo y se dirigió al baño.
Lo siento, me está dando problemas el estómago otra vez. Leppard abrió la boca y luego dijo con vacilación, quizás mi digestión sea mejor que la tuya. Klein no pudo evitar frotarse la frente. A este paso, con cada vez más gente conociéndolo, pronto sería de dominio público que el detective Sherlock Moriarty tiene el estómago delicado. Maldita sea. Cerró la puerta, dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj y entró en el mundo que se extendía por encima de la niebla gris, solo para descubrir que la oración no provenía de ningún miembro existente del Club del Tarot. En medio del infinito mar de niebla gris, una estrella carmesí palpitaba débilmente. ¿Hay alguien ajeno al Club del Tarot? Klein extendió su espiritualidad y respondió con cautela al llamado. En el instante en que su visión cambió, vio a la misma niña vestida de negro y de pelo corto que había visto una vez antes. Klein arqueó ligeramente las cejas. Ella otra vez. La última vez, ella cortó la llamada bruscamente y huyó antes de que él pudiera verla bien. Después intentó contactarla, pero no pudo localizarla de nuevo. Debería intentar traerla aquí esta vez. Hacía bastante tiempo que nadie nuevo se unía al Club del Tarot. Edward había sido el último. Desde que alcanzó la secuencia 8, la del payaso, la espiritualidad de Klein había aumentado y podía apoyar la incorporación de un miembro más. Pero, una niña pequeña, ¿de verdad serviría de algo invitarla al mundo por encima de la niebla? Klein vaciló un instante, luego hizo aparecer su cristal de topacio. En el pergamino, escribió. Que esta chica entre en el Club de Tarot me perjudica. Que esta chica entre en el Club de Tarot me perjudica. Que esta chica entre en el Club de Tarot me perjudica. Tras repetirlo 7 veces, el topacio comenzó a girar en sentido contrario a las agujas del reloj, señal de que no solo no había peligro, sino que incluso podría haber algún beneficio. Tamborileó suavemente con los dedos sobre la mesa antes de extender la mano y tocar la estrella carmesí correspondiente. Una oleada de poder espiritual fluyó hacia la estrella como agua, y la figura de la chica de pelo corto apareció instantáneamente junto a la larga mesa de bronce, sentada en una silla que no pertenecía a ninguno de los miembros presentes. Klein activó inmediatamente su visión espiritual. Comillas va. El repentino cambio de escenario sobresaltó a la niña. Como un gato asustado, saltó hacia atrás de la silla. Esa es sin duda, una forma peculiar de causar una primera impresión. ¿Quién eres?, exigió, con los ojos muy abiertos. Miró fijamente a Klein, sin miedo, desde más allá de la niebla gris. Intentas secuestrarme, te lo advierto, el señor Azik es muy poderoso. Vendrá a salvarme. Es un Beyonder superpoderoso. El señor Azik. Klein no esperaba que ese nombre saliera de la boca de la niña. Esperar. Se dio cuenta de algo. La última vez que contactó con el señor Azik, este le había mencionado que había encontrado a una descendiente de su linaje, una niña que vivía al lado de Edward y que había estado involucrada en aquel incidente del meteorito. Priscila. Entonces, esta niña pequeña, era Priscila. Comillas y. La chica levantó la barbilla y esbozó una sonrisa burlona. Comillas asustada ahora, más te vale portarte bien y devolverme, o el señor Azik te dará una lección. ¿De verdad es buena idea añadir a una pequeña alborotadora como ella al Club del Tarot? Su mayor baza parecía ser el señor Azik, pero Klein ya lo conocía bien. ¿De verdad era necesario dar tantas vueltas? Bueno, quizás no. O tal vez, solo tal vez, sí. Después de todo, dada su susceptibilidad, a menos que se tratara de asuntos de vida o muerte, normalmente no molestaba al señor Azik. Pero con ella cerca, ¿podría acaso delegar ciertas tareas importantes al señor Azik a través de ella como intermediaria y, en esencia, pedirle ayuda prestada sin tener que pedírsela directamente? Ah, pero ¿no sería eso equivalente a conspirar contra el señor Azik? No, absolutamente no. Tenía que apartar esos pensamientos de su mente. Lo que realmente debía considerar ahora era, cómo debía explicarle a Priscila la existencia del club de tarot y cómo persuadirla para que se uniera. Si te dijera que no le tengo miedo a ese señor Azik que mencionaste, ¿qué dirías? Parpadeó, sorprendida. Comillas. ¿Por qué? Porque soy más fuerte que él. Comillas de ninguna manera. Entonces, adelante, intenta llamarlo ahora y a ver si viene a salvarte. Se rascó la cabeza y luego empezó a gritar, comillas señor esqueleto grande, salga, lléveme a ver al señor Azik. ¿Esqueleto grande? Se referirá a ese enorme mensajero esquelético. Como era de esperar de la descendiente del señor Azik, cada vez que llamaba a la mensajera, debía usar un silbato de cobre y comportarse con respeto durante todo el proceso, sin embargo, ella simplemente gritaba a todo pulmón.
Tras infructuosos gritos, la niña comenzó a entrar en pánico. Comillas, eres el enemigo del señor Azik. No. Comillas, entonces ¿por qué me secuestraste? Klein dijo con calma, esto no es un secuestro, es una selección, has sido elegido. Comillas, ¿elegido para qué? Para mantener la dignidad del bufón, pensó un momento y respondió, ve a preguntarle a Edward, él también fue elegido. Dicho esto, Klein se preparó para cortar la conexión. La niña jadeó sorprendida y gritó, comillas, el hermano mayor Edward también es miembro de esta organización. Así que realmente era Priscilla. Esperar. ¿Acaso mencioné la palabra organización? ¿Cómo así? Priscilla abandonó de inmediato su actitud anterior, hizo una reverencia solemne y dijo, oh, gran y misterioso ser, por favor, perdona mi ofensa anterior. Maldición. Los labios de Klein se crisparon. Esta niña, ¿había estado actuando todo el tiempo? ¿Incluso había engañado a su visión espiritual? El gran loco se dejó engañar por completo por una niña de 6 o 7 años. Si esto se supiera. Nunca hay que subestimar a ningún Beyonder. Aunque solo sean niños. Exhaló suavemente y dijo con voz monótona, eres más madura de lo que esperaba. Se rascó la cabeza, no es nada, puedo preguntar cómo debo dirigirme a ti, oh gran ser. Señor tonto. Ella respondió secamente, comillas, gran señor tonto, estoy dispuesta a unirme a esta organización. Se llama el Club del Tarot. Comillas, estoy dispuesto a unirme al Club del Tarot. Los labios de Klein se curvaron en una leve sonrisa, pero acabo de decidir, que ya no necesito que te unas. Comillas. Se quedó atónita. Tos, no, aún tenía que mantener su misterio. Incluso los grandes seres disfrutan de un poco de humor de vez en cuando. Klein dio un ligero golpecito con el dedo índice de la mano izquierda, haciendo aparecer las cartas del tarot restantes sobre la mesa de bronce. Todos los miembros del Club del Tarot usan cartas del tarot como nombres en clave. Estas son las que quedan, elige una. Priscilla dudó unos segundos, mordiéndose el dedo, y luego señaló una tarjeta que mostraba una figura esquelética con una capa negra que empuñaba una guadaña. La carta de la muerte. A pesar de su aspecto algo sombrío, la carta de la muerte transmitía en realidad un significado muy positivo. Simbolizaba finales y transformación, dejar atrás el pasado y abrazar el futuro. Nuestras reuniones se celebran todos los lunes a las 3 de la tarde. Comillas, lunes, eso es mañana, ¿verdad? De acuerdo. Priscilla levantó la mano con entusiasmo. Ah, claro, señor tonto. ¿Podríamos no contarle todavía al hermano mayor Edward que me he unido al Club del Tarot? Quiero darle una sorpresa. Qué infantil. Klein dijo con calma, de acuerdo. Jeje, me encantaría ver la cara de Edward cuando se entere. Backlund, distrito de Empress. En una villa tranquila, solo se oía el suave zumbido de la lámpara de gas. Lilith yacía despatarrada sobre la mesa, con la mirada fija en la puerta. De vez en cuando, bostezaba, se daba la vuelta, movía la cola con aburrimiento o echaba un vistazo al libro que tenía cerca. De repente, sus orejas se crisparon y se puso de pie de un salto. Comillas, Edward, has vuelto. Comillas, no has echado una siesta, Lilith. Comillas, no. Ella se animó al instante y se frotó contra Edward, preguntando con indiferencia, ¿estuviste fuera tanto tiempo? ¿Qué estabas haciendo? Me encontré con algunos problemas, pero ya están resueltos, por ahora. Oh. Envolvió su cola alrededor de sus piernas y se sentó obedientemente, como si escuchara atentamente, pero sus ojos decían claramente, no me importa en absoluto. Lo siento, últimamente una cosa tras otra. Llevas mucho tiempo esperando, ¿verdad? Lilith negó con la cabeza rápidamente. Comillas, para nada. La señorita Lilith acaba de salir y cazar un ratón. Edward se quitó el abrigo, fue al baño a enjuagarse la cara y, al salir, se remangó. Muy bien, señorita Lilith, ¿está lista para su examen? Los ojos del pequeño se iluminaron. Comillas, estoy listo. Entonces, comencemos. El humano y el gato estaban sentados uno frente al otro, uno con expresión seria, el otro aún más serio. Como si esto no fuera una prueba de alfabetización de nivel preescolar, sino una batalla entre titanes. Que comience el desafío. Capítulo 153. Un niño. Al día siguiente. Mañana. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las rendijas de las cortinas, dieron de lleno en el rostro de Lilith. Inmediatamente se dio la vuelta, usando sus patas delanteras para abrazar su cabeza, y continuó roncando plácidamente.
Sobre su cabeza reposaba una delicada flor roja, su recompensa por haber aprobado la evaluación del día anterior. Aunque afirmó que no le gustaba, se lo puso con gran alegría en cuanto lo recibió. Tras terminar su rutina matutina, Edward sacó una moneda de oro y la agitó suavemente. Hoy parece un buen día para visitar el castillo de los vampiros. La moneda cayó en su palma, con los números hacia arriba, lo que indicaba un no. De acuerdo. Además, hoy había una reunión del club de tarot. Miau. Lilith se había despertado de alguna manera y ya se inclinaba con preocupación. Comillas, Edward. Comillas, ¿te desperté? Se frotó los ojos soñolientos con la pata y dejó escapar un gran bostezo. Anoche, para celebrar que había ganado su florecita roja, salió a cazar ratones toda la noche y no regresó hasta casi el amanecer. Edward sospechaba firmemente que ella no había estado cazando ratones en absoluto, sino que más bien estaba incitando a otra banda de pequeños animales a una guerra territorial. En ese instante, su pata rozó la flor roja que llevaba en la cabeza. Se quedó inmóvil, como si intentara recordar qué era. Un momento después, los recuerdos de la noche anterior volvieron a su mente y se acomodó rápidamente la flor, mirando a Edward. Edward, rápido, ayúdame a comprobar. Se ha torcido mi flor. Comillas, no, se ve genial. Jeje. El pequeño entrecerró los ojos con una sonrisa feliz. Comillas, Lilith es increíble. Superó la prueba sin ningún esfuerzo y ganó una flor roja. Sin duda es la gata más inteligente de todas. Comillas, por supuesto. Levantó la barbilla con orgullo, y la flor roja brilló bajo la luz del sol. Ni siquiera Susie conoce tantas palabras como Lilith ahora. Lilith la ha alcanzado e incluso la ha superado. Es increíble. Comillas, exacto. Alcanzado y superado. Entonces. Edward mostró su cola de zorro. Eso significa que la siguiente prueba, el doble de difícil, seguirá siendo pan comido para Lilith, ¿verdad? Comillas, claro. Pan comido, Se quedó paralizada a mitad de la frase, volviéndose lentamente hacia él con rigidez. Comillas, ¿hay otra prueba? Por supuesto, respondió Edward con calma. Ayer solo fue la prueba más básica. La semana que viene, la dificultad aumentará. Si Lilith también la supera, será sin duda la gata más inteligente. Lilith vaciló. Edward fingió no darse cuenta de su lucha interna y le acarició suavemente la cabecita. Justo en ese momento, la voz de Audrey provino de fuera del armario de los abrigos. Edward, abre. Hoy, vestía un sencillo vestido azul claro y llevaba un pequeño sombrero con velo, un atuendo común entre las hijas de familias de clase media en Backlund. Edward la miró con curiosidad. Comillas, que te tiene tan contenta tan temprano por la mañana. Audrey mostró un atisbo de orgullo satisfecho. Comillas, anoche logré ascender a psiquiatra. Edward se sorprendió. Ni siquiera me avisaste antes. Al menos déjame vigilarte cuando tomes la poción. Tranquilo, no olvides que soy tu superior en misticismo. Solo tomé la poción después de digerir completamente la poción telépata y confirmar que la fórmula de la poción psiquiatra era correcta. ¿No lo dijiste tú mismo? El camino del espectador es el que menos probabilidades tiene de provocar una pérdida de control. Bueno, la verdad es que también es el que tiene más probabilidades de perder el control. Pero según la historia original, Audrey no tuvo muchos problemas. Continuó diciendo, la poción psiquiatra me dio 5 habilidades de inmediato: asombro, frenesí, señal psicológica, apaciguamiento y telepatía. Además, con mi varita de hueso de dragón, mi poder de combate ha mejorado muchísimo. Impresionante. Lilith se acercó pavoneándose y levantó la barbilla. Comillas, Audrey, la señorita Lilith aprobó el examen ayer. Audrey se agachó frente a ella. Comillas, ¿qué prueba? Comillas, una prueba de alfabetización. Incluso me dieron una flor roja. Sacudió la cabeza para mostrar la florecita y enseguida preguntó, comillas, ¿podrá Susie aprobar la prueba? Creo que, probablemente no. Lilith adoptó de inmediato una postura autoritaria. Comillas, entonces Susie tiene que esforzarse más. Me aseguraré de que reciba el mensaje. Al ver que Lilith seguía mirándola con expectación, Audrey de repente lo comprendió. Comillas, Lilith, eres increíble. Comillas, bien. La pequeña iluminó su rostro con orgullo al instante. Eduardo. Audrey finalmente recordó por qué había venido. La señora Norma me invitó a otro salón esta noche. La última vez puse una excusa para rechazar la invitación. Si vuelvo a decir que no, podría parecer un poco descortés. Sí, un poco. Edward pensó un momento y sacó su cristal de adivinación. Comillas, correrá peligro Audrey si asiste al salón de belleza de esta noche.
Tras repetirlo 7 veces, el cristal comenzó a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Por los resultados, parece que no hay peligro. Por ahora, es probable que solo tengas contacto con el círculo más externo de los alquimistas de la psicología. Como mucho, son psiquiatras de la secuencia 7. Dado que tú también eres psiquiatra ahora, no será un gran problema. Iré contigo, por si acaso. Audrey vaciló, pero una vez que llegamos, siempre eligen una sala privada para la reunión. Ni siquiera las criadas tienen permitido entrar, y además, tu disfraz de Annie sigue siendo bastante obvio. Edward recordó de repente que la última vez que se había disfrazado de Annie para visitar al vizconde Glain, Tracy lo había descubierto con una sola mirada, y Tracy ni siquiera era una Beyonder del camino del espectador. Y mucho menos aquellos que se especializan en la observación. Bueno, pues, se encogió de hombros, rechazado de nuevo. Cuando avance a la secuencia 6, sin duda voy a grabar algunas de las habilidades de los sin rostro, me aseguraré de que nadie pueda ver a través de mí. Audrey le dio una palmadita en la cabeza, como de costumbre. Sigue así, claro, mañana es la exposición conmemorativa del emperador Roselle. ¿Quieres que vayamos a verla juntos? Edward parpadeó con leve sorpresa. ¿Comillas tan pronto? Recordaba haber leído en los periódicos que aún faltaban 2 semanas. ¿Eso significaba que mañana Klein obtendría la carta del emperador negro? ¿O acaso la aparición de Edward ya había cambiado el curso de los acontecimientos? Una leve sonrisa asomó en las comisuras de sus labios. Claro, llevo tiempo queriendo ver las gloriosas hazañas de nuestro querido terrícola. Tarde. Exactamente a las 3 de la tarde, hora de Backlund, un haz de luz carmesí tras otro cobró vida en el interior del grandioso y antiguo palacio, delineando siluetas difusas de diversas figuras. Audrey, la delegada de la clase, con su voz siempre alegre, los saludó uno por uno. Buenas tardes, señor Tonto. Buenas tardes, señor Torre. Buenas tardes, señor Ahorcado. Klein asintió levemente. Gracias a su visión espiritual y a la perspectiva única que le brindaba la niebla gris, notó algo nuevo en el cuerpo astral de la señorita Justicia, parecía que la superficie de su cuerpo espiritual había cambiado de nuevo. ¿Había avanzado a la secuencia 7? En ese momento, los saludos de Audrey se interrumpieron repentinamente. Notó una figura adicional a su lado, un nuevo miembro. Esa altura, ¿podría ser la señorita Xio? No, eso no era correcto. Ni siquiera la señorita Xio es tan bajita. ¿No era esta nueva integrante un poco demasiado menuda? El ahorcado, Alger, también se percató de la pequeña figura que había cerca y no pudo evitar sentirse desconcertado. Por otro lado, Solcito estaba asombrado. Ya pensaba que la gente del mundo exterior era bastante baja, pero ahora esto, ¿podría ser un duende, uno de los supuestamente extintos? Pero la persona más sorprendida de todas fue Edward. Lo que le dejó atónito no fue la estatura de la chica, sino el hecho de que hubiera una nueva integrante en el club del tarot que no existía en la novela original. Él sabía desde hacía tiempo que la trama del mundo de los misterios se estaba descarrilando poco a poco, pero que el club del tarot incorporara un nuevo miembro no canónico. Eso, la verdad, no se lo esperaba. Al notar la reacción de Edward, Klein sonrió con satisfacción y comenzó la presentación. Esta es nuestra nueva integrante del club del tarot, la señorita Muerte. Priscila agitó alegremente su manita. Comillas hola, hermanos y hermanas mayores. Hermanos y hermanas mayores. A juzgar por su voz. Esta figurita diminuta era un niño. El loco habló con su calma habitual, como podéis ver, nuestro nuevo miembro es bastante joven, pero debéis entender que la edad importa poco entre los Beyonders. Alger fue el primero en cambiar de perspectiva. Si el bufón la había traído hasta allí, entonces debía tener sus razones, igual que cuando la señorita Justicia llegó por primera vez, ella era solo una persona común y corriente. Si esta niña no tenía cualidades especiales por sí misma, entonces su identidad debía ser lo que la hacía diferente. Ya más tranquilo, Edward dirigió su mirada pensativa hacia la señorita Muerte. Su voz estaba claramente distorsionada, y su apariencia oculta por la niebla gris, pero algo en ella seguía resultando increíblemente familiar. Y en este mundo de misterios, solo había una niña pequeña con la que se sentía tan familiarizado. Priscila. El camino del coleccionista de cadáveres, y la carta que le correspondía era la carta de la muerte. Eso básicamente lo confirmó. Increíble. La niña que vivía al lado de su casa en Tingen resultó ser descendiente del señor Azik, y ahora se había unido al club del tarot. Este mundo estaba realmente lleno de maravillas.
Priscila intervino alegremente, no me traten como a una niña, pueden hablarme con normalidad. Siguió un breve silencio. Entonces Alger, el ahorcado, fue el primero en hablar. Honorable señor Fall, permítame presentarle la última página del diario. Poco después, Klein materializó el diario y comenzó a leerlo en silencio. 14 de enero. He descubierto algo. La primera entrada detallaba las especulaciones de Roselle la Grande sobre la atracción mutua entre las características de los Beyonders. Inmediatamente, Klein recordó varios sucesos extraños que habían ocurrido a su alrededor, lo que le llevó a preguntarse si algunas de sus experiencias se debían a la mística niebla gris que lo envolvía. Lamentablemente, no había pruebas suficientes para sacar conclusiones definitivas. Klein rápidamente recompuso sus ideas y pasó a la siguiente entrada. 16 de enero. El sabor de una demonia. No está mal. Klein. ¿En serio? El gran emperador Roselle. Así que incluso has incursionado en montar el toro, ¿eh? Absolutamente ninguna vergüenza. Capítulo 154, el más fuerte del Club del Tarot. Si realmente seguía vivo, Klein no sabía cómo iba a enfrentarse a ese compatriota cuando llegara el momento. El resto del diario relataba cómo el emperador Roselle creó la primera carta de la blasfemia, disfrazándola de marcapáginas y colocándola dentro de un libro de gran valor. Desafortunadamente, no mencionaba qué libro era ni cómo era el marcapáginas. No había mañana una exposición en memoria de Roselle. Quizás allí se pueda descubrir algo. Klein se echó ligeramente hacia atrás con una leve sonrisa. Puedes conversar como desees. Sorprendentemente, el pequeño sol de Rick fue el primero en hablar, dirigiéndose al mundo. Señor World, el arma mística que me dio superó con creces mis expectativas. Ya he acumulado suficiente mérito para canjearlo por materiales, estoy listo para avanzar a la secuencia 8. Klein se mostró complacido y, a través del mundo, asintió levemente. Bien, y gracias por las verdaderas raíces y la esencia de los Mistreants. Derek se dirigió entonces a Edward. Señor Tower, el jefe ha hecho avances iniciales en la investigación de la mano de la gloria. Podría sernos de gran ayuda en la ciudad de Plata. El ahorcado negó con la cabeza en silencio ante eso. ¿Regalaste algo de tanto valor desde el principio? ¿No estás pidiendo a gritos que te estafen después? Me alegra oír eso. Derek continuó, en cuanto al cerebro de Azman que solicitaste, he confirmado que existe en los archivos de la ciudad de Plata, pero con mi mérito actual, puede que tarde un tiempo en canjearlo, dudó un momento y luego añadió, pero hace unos días, la anciana Lobia vino a verme, me dijo que, para agradecerme por haber traído de vuelta la mano de la gloria, me recompensaría personalmente con un objeto. En su estado de ánimo de espectadora, Audrey captó su expresión de ansiedad y preguntó con curiosidad, «Eso suena bien, señor Sun. ¿Por qué parece usted preocupado?» Derek se mordió el labio. «Yo, sospecho que el anciano Lobia podría haber descubierto algo y me está poniendo a prueba». El colgado preguntó inmediatamente, comillas, ¿hiciste algo después de la última reunión de tarot? Yo no hice nada, se defendió rápidamente de Rick. Ni siquiera he visto al anciano Lobia estos últimos días. Por eso sigo preguntándome. Quizás le estoy dando demasiadas vueltas. Edward pensó un momento y dijo, señor Sun, ¿podría describir con detalle cómo se le acercó el Elder Lobia? Está bien. Derek recordó y relató todo el proceso de cómo el Elder Lobia lo había encontrado. Para cuando terminó, estaba aún más ansioso. Coma, eso fue lo que pasó. Podría ser que el Elder Lobia comenzara a sospechar de Derrick simplemente por la mano de la gloria. Comillas, ¿tu jefe tuvo alguna reacción en particular al verte traer de vuelta la mano de la gloria? Derek reflexionó un momento y luego negó con la cabeza. Al principio se sorprendió, sin duda, pero no dijo mucho ni hizo muchas preguntas. Entonces es posible que el anciano Lobia haya sido enviado por el jefe para ponerte a prueba, sugirió Alger, acariciándose la barbilla. Derek estaba desconcertado. Comillas, ¿por qué ponerme a prueba? A veces, decir las cosas directamente no deja lugar a dudas, murmuró Edward. De repente, se le ocurrió otra cosa, ¿podría ser que el verdadero creador le hubiera ordenado a Lobia que lo interrogara? La mano de la gloria tiene su origen en el mundo de Harry Potter. Aunque fue purificada por el castillo de Sefira antes de llegar a la ciudad de Plata, no sería sorprendente que un individuo alineado con el verdadero creador en la ciudad de Plata aún pudiera percibir algo inusual en ella. Priscila se sentó tranquilamente a un lado, apoyando la barbilla en las manos. Siempre que alguien hablaba, ella se giraba para mirarlo. Cuando cambiaba de interlocutor, volvía a girarse. Evidentemente,
Ella estaba siguiendo la conversación, a veces mostrando signos de confusión, pero nunca interrumpió ni hizo preguntas. Esta niña, pensó Edward, es mucho más serena de lo que esperaba. Una niña de su edad no debería comportarse así. ¿Se debe a la influencia de una característica de Beyonder? En ese momento, el mundo habló con un tono frío, pero con un mensaje reconfortante. Creo que, pase lo que pase, el hecho de que hayas traído de vuelta la mano de la gloria beneficia a la ciudad de Plata. Actuaste movido por una genuina preocupación por tu pueblo, por lo tanto, puedes resistir cualquier sospecha. Comillas, pero ¿qué pasa con el Club del Tarot? Finalmente, el loco habló con voz tranquila y altiva: si la situación se vuelve urgente y no tienes otra opción, te permito revelar la existencia del Club del Tarot, dentro de ciertos límites. Comillas, ¿dentro de ciertos límites? Derek no lo entendió del todo. El ahorcado intervino de inmediato para dar consejos. Derek asintió repetidamente mientras escuchaba. Después de que Alger terminara de enseñarle el truco de decir la verdad para engañar, el mundo examinó al grupo y preguntó: señoras y señores, ¿alguno de ustedes tiene información sobre el líquido cefalorraquídeo de una pantera negra de patrón oscuro o sobre los cristales de médula ósea de la fuente de los elfos? Alger reflexionó unos segundos antes de decir: esos dos objetos no son particularmente raros. Creo que ambos deberían estar disponibles en la conferencia pirata de esta semana. El problema es, ¿qué puedes ofrecer a cambio? Hizo una pausa y luego añadió: dudo que tengas la fórmula de la poción bendición del viento todavía, y probablemente te resultará difícil conseguirla en el futuro. A continuación, ambos iniciaron una ronda de negociación, intercambiando los materiales, una fórmula parcial de la secuencia 4 y algunos secretos de alto nivel. Con el loco como testigo, llegaron a un acuerdo. El ahorcado miró entonces hacia Edward. Señor Tower, el comprador del objeto místico de almacenamiento ha pagado el depósito. Una vez que termine la reunión de tarot, puede entregármelo. Edward sonrió. Gracias, señor ahorcado. Alger le devolvió una sonrisa cortés, aunque para sus adentros pensó: no, gracias. Acabo de ganar más de 1000 libras contactando con unas cuantas personas. Solo entonces Audrey levantó la mano y dijo: señor Sol, señor ahorcado y señor Mundo, si alguno de ustedes encuentra la fórmula para la secuencia 6 del camino del espectador, por favor háganmelo saber. Alger se quedó atónito por un momento antes de darse cuenta: ¿la señorita Justicia ya ha avanzado a la secuencia 7? Eso fue rápido. Desde ser una persona común y corriente cuando se unió al Club del Tarot hasta estar ahora en la secuencia 7, ¿cuánto tiempo había pasado? Este ritmo es escandaloso. Espera, hay alguien aquí que es aún más absurdo que ella. Comillas, felicidades. El loco fue el primero en felicitarlo, y los demás no tardaron en seguir su ejemplo. Audrey tenía una expresión modesta, pero en su interior no pudo evitar sentir una pizca de orgullo. Gracias, Malfoy. Sin ti, no habría asimilado la poción de telépata tan rápido. En ese momento, Edward también hizo una petición. Estoy buscando adquirir otro objeto místico, uno que tenga la capacidad de apaciguar de un psiquiatra. Idealmente, debería ser algo que pueda usar y que me calme automáticamente cuando lo necesite. Su forma de animago era un obscurus poderoso pero destructivo. El problema era que tendía a perder el control con demasiada facilidad. Esperaba que un efecto calmante similar al de la terapia psiquiátrica pudiera ayudarle. Audrey intervino de inmediato: señor Tower, ya soy psiquiatra, puedo ayudarle cuando quiera. Pero me preocupa que si me transformo en un obscurus, podría hacerte daño. Lo pensó un momento y asintió: de acuerdo. En reuniones anteriores, si nadie más planteaba solicitudes de intercambio, se daba por finalizado el segmento de intercambio. Pero esta vez, todas las miradas se dirigieron al unísono hacia la señorita Muerte, Priscilla. Tras un momento de reflexión, Audrey preguntó con dulzura: señorita Muerte, no sé si el señor Loco se lo ha comentado, pero en el Club del Tarot solemos intercambiar materiales, peticiones, información o conocimientos. El pago puede hacerse en libras de oro o mediante trueque. ¿Necesita algo? Priscilla parpadeó sorprendida al ser llamada a hablar. Cosas que necesito, pero sea lo que sea que necesite, el señor Azif siempre me lo da. Entonces ella negó con la cabeza. No. Pero entonces se le ocurrió algo. Comillas, ¿alguno de ustedes sabe cómo digerir rápidamente pociones de baja secuencia que aún no se han absorbido por completo? Su pregunta hizo que los demás se detuvieran. Les tomó un momento comprender lo que quería decir. Priscilla se puso ansiosa y comenzó a gesticular mientras explicaba. Por ejemplo, digamos que ya estás en la secuencia 5,
Pero aún no has digerido las pociones de la secuencia 9 a la secuencia 6, ¿qué haces entonces? El ahorcado frunció el ceño. Esa situación, ni siquiera debería ser posible. Si lo fuera, esa persona ya habría perdido el control hace mucho tiempo. Se interrumpió a sí mismo, recordando de repente que le hablaba a un niño. Extendió las manos. Tu pregunta. No estoy seguro de tener una respuesta. Audrey preguntó en voz baja, comillas, ¿algún amigo tuyo ha tenido este problema? Priscila asintió y negó con la cabeza al mismo tiempo. Sí, Si nadie lo sabe, no importa. Ah. Edward, con el párpado ligeramente tembloroso, se inclinó hacia un lado. Por fin comprendió por qué Priscila había cambiado tan drásticamente. Así que el señor Aziz preparó una poción de secuencia 5 usando una característica de Beyonder de secuencia 5 y se la dio directamente a Priscila, dejándola pasar directamente a la secuencia 5 de una sola vez. Eso va un poco en contra de las reglas del mundo místico, ¿no? Aunque, pensándolo bien, tal vez no. En el mundo del misticismo, cualquier cosa puede suceder. Después de todo, el dios del mar Calvetua había ascendido una vez a la categoría de semidios directamente desde una serpiente marina, a costa de caer en la locura. Y el segundo compañero de Catcleya, Doyle, había sobrevivido una vez a ser rociado con una poción del obispo de las rosas sin volverse loco ni perder el control. Si Priscila realmente es la secuencia 5, entonces ahora mismo, en el club del tarot, ¿es la más fuerte entre nosotros? Eso es, bastante absurdo. El segmento de negociación ha concluido. El ahorcado, Alger, fue el primero en hablar de nuevo. La flota del vicealmirante Huracán Quilangos ha sido sometida, un nuevo almirante pirata ha surgido. A continuación, describió cómo el vicealmirante Ailment había tomado el control de los barcos de Quilangos y dio una breve charla sobre los 7 almirantes y los 4 reyes de los mares. La reacción inmediata de Klein fue, ¿acaso esto no es igual que los Ichibukai y los 4 emperadores de Onepiece, otra creación del emperador Roselle? En cuanto a la cuarta reina, la que comanda el amanecer, solo sabemos que es una mujer hermosa. En otro tiempo fue una hechicera infame y ahora ha entrado en el reino de los semidioses. Su título es reina mística. En ese momento, Edward levantó la mano. He oído un rumor sobre esta reina mística. Comillas sí, el bufón apoyó la barbilla con una mano. Algunos dicen que la reina mística es en realidad la hija mayor de Roselle Gustave, la antigua princesa de Intis, Bernadette Gustave. Todos quedaron atónitos. Klein repasó rápidamente sus recuerdos del diario del emperador. El líder de la orden secreta, Zaratul, había predicho que la hija del emperador se convertiría en una figura importante en el mundo místico. Uno de los 4 reyes del mar, comanda una vasta flota y es una figura poderosa a nivel de semidios, sí, probablemente eso cuente como una figura importante. Sin duda. Luego recordó que Eduardo había mencionado en una ocasión que la hija del emperador creía que su padre no estaba realmente muerto y que había estado buscando su paradero durante todo ese tiempo. Formó su flota únicamente para buscar a Roselle Gustavi. Lamentablemente, nadie tenía respuestas a estas especulaciones. Tras terminar la conversación sobre el mar, Derrick intervino, hace poco, la ciudad de Plata organizó una exploración de las profundidades de la oscuridad y descubrió un templo semidestruido. En su interior, había una estatua de un hombre desnudo clavado cabeza abajo a una cruz, cubierto de sangre. ¿Sabes a qué deidad podría pertenecer? Y además de la estatua, había muchos murales dañados y espíritus malignos aterradores vagando por ahí, pero 2 ancianos del Consejo de Ancianos los eliminaron a todos. En la esquina de un mural, había unos símbolos peculiares derivados de los antiguos Jotun. Tras una traducción aproximada, los ancianos creyeron que significaban la redención de la rosa. Audrey, el ahorcado y el mundo intercambiaron miradas y negaron con la cabeza. No lo sabemos. El loco dio unos golpecitos suaves en la mesa de bronce y dijo con calma, ese es el creador caído. Alger y Audrey, que conocían al verdadero creador, quedaron conmocionados. ¿Acaso el verdadero creador no era el dios maligno adorado por la Orden Aurora? Pero la Orden Aurora solo ha existido durante unos pocos cientos de años. Sin embargo, la tierra abandonada de los dioses desapareció hace miles de años. ¿Por qué habría allí una estatua del verdadero creador? Klein hizo una pausa de 2 segundos y luego dijo deliberadamente, también tenemos otro nombre para el creador caído, el verdadero creador. Las facciones que adoran a él controlan los caminos del aprendiz, los suplicantes secretos y el ermitaño, que finalmente conducen al que mencionaste antes, el del pastor. Comillas pastor.
Derek se incorporó de golpe, atónito. Esa es la secuencia que posee actualmente el anciano Lobia, ¿no es así? Así que ella también adora a este dios maligno llamado el Creador Caído, es por eso que se ha estado comportando de forma tan extraña. Y luego, que se me acercara de repente, podría estar relacionado también con este dios maligno. En ese momento, el ahorcado se volvió hacia Edward y le preguntó, señor Tower, después de que escapó del verdadero, del santo del Creador Caído la última vez, ¿qué sucedió después? ¿Se los volvió a encontrar? Edward sonrió. Oh, se me olvidó contarte, me he unido temporalmente a la Orden Aurora y me he convertido en uno de ellos. El ahorcado casi exclamó, comillas, ¿estás bromeando? Pero enseguida se le pasó la idea. Si el loco todavía permite que Tower asista al club del tarot, entonces claramente hay algo más profundo en juego que aún no entiendo. Así que se contuvo y esperó la explicación de Edward. Pero en ese momento, Klein estaba igual de atónito. Un momento, yo también soy el primero en oír hablar de esto. Capítulo 155, El Salón. Edward sonrió y dijo, en realidad, no es tan complicado. Como ya mencioné, logré escapar de la persecución del santo debido a conflictos internos dentro de la Orden Aurora. Mi supuesta unión a la Orden fue simplemente una medida provisional, quería aprovechar sus luchas internas para eliminar a ese santo en particular de una vez por todas. Pero permítanme aclarar algo, mi supuesta incorporación no es más que actuar como agente encubierto. Por favor, no cambien su opinión sobre la Orden Aurora ni sobre el verdadero creador por esto, la primera es una secta y el segundo es un dios maligno. Si alguna vez se topan con ellos, deben tener muchísimo cuidado. La expresión de Derrick se ensombreció aún más. Klein sintió un alivio inmediato. Para él, Edward no era solo un compañero del club de tarot, sino también un amigo cercano en la vida real. No quería ver a su amigo unirse a una secta. Pero, lo que Edward estaba haciendo ahora era igual de peligroso. El ahorcado, Alger, el mismo un infiltrado en la Iglesia de las Tormentas, miró fijamente a Edward y dijo, señor Tower, usted sí que es muy audaz. Edward miró entonces al pequeño Sol y añadió, señor Sol, no creo que deba preocuparse demasiado ni suponer lo peor. Aunque la anciana Lobia se haya convertido en pastora, eso no significa necesariamente que vaya a hacer algo para dañar a la ciudad de Plata. En realidad, la historia de Lobia en la novela original había sido bastante trágica. Aunque veneraba al verdadero creador, nunca había traicionado realmente a la ciudad de Plata. Incluso en la muerte, luchó con todas sus fuerzas por ella. Lamentablemente, antes de eso, siempre fue vista con recelo y se la mantenía en alerta. Derek asintió. Yo entiendo. Tras un momento de silencio, Alger recordó algo de repente. Señor Tower, la conferencia pirata está programada para este sábado. ¿Ya ha decidido dónde embarcará? Edward sonrió. Cuando llegue el momento, le ofreceré algo al señor Fall. Gracias a ese objeto, podré aparecer instantáneamente en tu barco. Planeaba colocar el armario desaparecedor dentro de un objeto mágico con el encantamiento de extensión indetectable y ofrecérselo a Klein, quien luego se lo pasaría a Alger. Edward viajaría a través del armario desde el lado de Audrey. Alger arqueó ligeramente una ceja. Entendido. Tengo muchas ganas de conocerte. En ese momento, Klein, utilizando la voz de The World, habló de nuevo, quiero información sobre las vías de criminal y prisionero. Hace apenas unos días, había aceptado la invitación del detective Isengard para ayudar a investigar un caso de asesinatos en serie. Tras reunir las pistas de los asesinatos recientes, sospechaban que el culpable podría ser un Beyonder del camino criminal. Alger intervino, si se trata solo de la vía penal, sí que sé algunas cosas. El pequeño Sol de Rydberg lo miró, se enderezó y declaró, conozco bien ambos caminos. A cambio, quiero información sobre el creador caído. El señor tonto decidirá si ambos tienen el mismo valor. El señor Fall no tenía nada que decir. Con su habitual tono tranquilo, simplemente respondió, aprobado. Posteriormente, ambos entablaron un intercambio privado. Tras un breve lapso, ambos obtuvieron lo que deseaban. La diferencia radicaba en que Klein ahora tenía una confirmación sólida de sus sospechas, mientras que Derrick parecía más confundido. ¿Podría ser que, el señor no nos haya abandonado? Simplemente, se haya vuelto loco. Al ver que su conversación había terminado, Audrey se volvió una vez más hacia Priscilla. Señorita Muerte, este próximo segmento es para compartir experiencias e información recientes. No hay límites en los temas, todo vale. ¿Hay algo que le gustaría compartir con nosotros? Ejem. Priscilla bajó la cabeza, con aire dubitativo.
En realidad no, es solo que últimamente he tenido una sensación de inquietud, como si algo terrible fuera a suceder en Backlund. Varios miembros que se encontraban en Backlund se quedaron paralizados por un instante. Aunque solo era una niña pequeña, ninguno de ellos se atrevió a tomar sus palabras a la ligera. Priscila se rascó la mejilla avergonzada. Quizás solo me lo estoy imaginando. Siguió un momento de silencio. En medio de la espesa niebla gris, Klein golpeó suavemente la mesa de bronce y sonrió levemente. Esta reunión termina aquí. Por vuestra voluntad. Audrey se puso de pie de inmediato, levantó su falda imaginaria e hizo una reverencia formal. Los demás se levantaron uno tras otro. Klein agitó la mano, cortando las conexiones mientras observaba cómo las figuras borrosas de todos se disolvían en la luz y desaparecían. Dejó escapar un largo suspiro. Comillas ja. Hasta la señorita Justicia ha avanzado a la secuencia 7. De verdad que tengo que darme prisa. Si esto continúa así, el resto del club del tarot serán todos semidioses, y yo seguiré rondando por las secuencias medias y bajas como un personaje secundario. Cuando el gran palacio y la niebla gris se desvanecieron de la vista, Klein regresó a su dormitorio. Miró las 3 toscas figuritas de papel que tenía delante y suspiró, murmurando, no pensé que llegaría a esta edad y todavía tendría que volver a aprender a cortar papel, menos mal que solo necesita una forma humana. Dobló las figuritas de papel y las metió en una pila de notas adhesivas, luego se las guardó en el bolsillo. En ese preciso instante, sonó el timbre, con un sonido claro y agradable. Klein se dirigió a la puerta, agarró el pomo y, al hacerlo, la imagen de su visitante apareció de forma natural en su mente. Un hombre que rondaba los 40 años, con un sobrepeso extremo, permanecía allí de pie como si el simple hecho de mantenerse erguido le resultara agotador. No lo reconozco, un cliente, murmuró Klein para sí mismo. Como su intuición no le decía nada malo, abrió la puerta. El hombre corpulento de mediana edad sacó un pañuelo y se secó el sudor de la frente. Buenas tardes. Hace mucho calor hoy. Klein asintió cortésmente. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Usted es el detective Sherlock Moriarty, ¿verdad? Me gustaría contratarlo. El hombre esbozó una sonrisa forzada. Ah, olvidé presentarme. Soy Rogo Colloman, joyero. Necesito que protejas a mi hijo hasta mañana por la tarde. Se ha metido en problemas con unos locos. Ciudad de Plata. Dentro de la pequeña cabaña de Derrick Berg. Tras regresar de la reunión del club de tarot, simplemente se tumbó en la cama, mirando fijamente al techo con la mirada perdida, sumido en la confusión. Derrick siempre había sido una persona sencilla y directa, no precisamente alguien muy dado a analizar las cosas en profundidad, así que, cuando de repente se enteró de que el anciano Lobia creía en un dios maligno, naturalmente, se sintió profundamente inquieto, sobre todo porque ese dios podría ser la versión caída del mismo dios que la ciudad de Plata adoraba antaño. Pero entonces recordó lo que el señor Tower había dicho, aunque la anciana Lobia creía en un dios maligno, hasta ahora había liderado diligentemente las expediciones, trabajando incansablemente por el bien de la ciudad de Plata. No había hecho nada que perjudicara directamente a la ciudad. Tras respirar hondo al pensarlo, Derrick saltó de la cama, salió al exterior y se dirigió directamente a la biblioteca de la ciudad de Plata. Sabía que la anciana Lobia solía estar en el salón del consejo o en la biblioteca, realizando investigaciones. Dado que no podía entrar en el salón del consejo sin un motivo muy importante, la biblioteca era su única opción. Y, efectivamente, en el momento en que cruzó la puerta, vio al anciano Lobia, vestido con una túnica negra bordada con numerosos y misteriosos motivos violetas, hojeando un grueso libro de mitología. Al percibir su mirada, ella alzó la vista y le hizo un leve gesto de asentimiento a modo de saludo. El anciano Lobia. Derrick se acercó. Sobre lo que mencionaste la última vez, el cerebro de Asman. La expresión de Lobia cambió sutilmente. Cerró el libro y preguntó, comillas, ¿ya te decidiste? Sí, dijo Derrick, evitando su mirada. Ven conmigo entonces. Yo haré el intercambio por ti ahora. Se puso de pie, volvió a colocar el libro en el estante y condujo a Derrick hacia el almacén de la ciudad de Silver. Caminaban en silencio, con el retumbar ocasional de los truenos resonando en el aire. Justo antes de llegar a las enormes puertas del almacén, Lobia se giró de repente y lo miró. Comillas, parece que tienes algo que decir. Sobresaltado, Derrick reunió valor y la miró a los ojos, preguntándole seriamente, anciana Lobia, usted jamás traicionará a la ciudad de Plata, ¿verdad? Lobia se quedó paralizada un instante y luego asintió con firmeza. Su voz era firme, por supuesto que no.
Juro por el nombre de mi difunto esposo, Lobby Tiffany jamás traicionará a la ciudad de plata. Ni siquiera el dios al que ahora servía podía cambiar eso. Backlund, una pequeña villa en el distrito de Empress. Poco después de que terminara la reunión de tarot, Lilith finalmente se relajó al ver que el alma de Edward regresaba sana y salva. Comillas Edward, me voy a jugar con Susie. Está claro que solo vas a presumir de tu nueva florecita roja. Comillas ¿cuándo volverás? No estoy segura. La señorita Lilith está súper ocupada hoy. Tengo que jugar con Susie, fingir que soy una instigadora, cazar algunos ratones y aprender. Comillas ¿aprender qué? Rápidamente se tapó la boca con su patita. Comillas nada, me voy. Con un movimiento de cola, saltó al alféizar de la ventana y desapareció en la noche. Coma pequeño bribón. Poco después, una puerta gris y brumosa apareció ante él. Derrick acababa de sacrificarle una caja, dentro de la cual se encontraba el cerebro de Asman. Una vez conseguido el ingrediente más difícil, el siguiente paso era recuperar el objeto maldito de la ira ancestral del castillo de los sanguinarios. Con eso, tendría todos los materiales para la poción escriba de secuencia 6. Lo único que le faltaría sería una característica Beyonder de un polímata. Sacrificó 2 pequeñas bolsas de cuero al loco por Alger, y luego lanzó una moneda de oro al aire con delicadeza. Comillas es esta noche un buen momento para ir al castillo de los Sanguine. Como era de esperar, la moneda cayó con el símbolo hacia arriba. TSK, así que los sanguinarios realmente tienen a alguien vigilándolos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Bien, bien, si así es como quieres jugarlo. Estás intentando obligarme a completar la actuación y recopilar el material de una sola vez. Espera, ya terminé de digerir esta poción. Vaya, supongo que ya me he acostumbrado demasiado. Sin dudarlo más, usó, el loco a la derecha, para invertir el resultado de la adivinación y luego esperó tranquilamente a que anocheciera. A las 6 de la tarde, Audrey llegó al lugar donde se celebraba el salón en un lujoso carruaje. En el momento en que bajó del trono, Helena la saludó. La expresión de Audrey cambió casi imperceptiblemente, siempre había recordado el consejo de Edward, mantenerse alejada de Helena y del príncipe Edesac en la medida de lo posible. Por eso, últimamente había limitado su comunicación a unas pocas cartas. Pero ahora que Helena se había acercado con una sonrisa tan radiante y amigable, Audrey no podía simplemente fingir que no la veía. Rápidamente adoptó una actitud alegre. Buenas noches, Helena. Buenas noches, Audrey. Las 2 hermosas chicas se tomaron del brazo y entraron juntas a la villa. Helena susurró, Audrey, qué lástima que te hayas perdido la última reunión. Comillazo, ¿ha ocurrido algo interesante? La señora Norma invitó a un profesor de psicología, nos hipnotizó, con solo unas pocas palabras, la persona obedeció por completo. Bajó la voz, sospecho que usó algún tipo de poder místico. ¿Fue una señal psicológica de un psiquiatra, o se trató de una capacidad hipnótica de secuencia superior? Pero, lo que es más importante, Audrey captó la frase clave en sus palabras. Comillas nosotros, ¿quién más estaba allí? Oh, bastante gente. Helena respondió, la última vez vimos varias caras nuevas, sobre todo gente que solemos ver en bailes y fiestas. Comillase. Audrey parpadeó sorprendida. Así que los alquimistas de la psicología no solo tienen en la mira a Helena y a mí, sino a todos los hijos de la nobleza de Loen. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.